Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales. Me da mucho gusto saludarles y les agradezco al mismo tiempo que ustedes dediquen una hora de su valioso tiempo a explorar en el apasionante mundo del liderazgo empresarial. Los negocios se rigen por las ventas. Lo único que ingresa a cualquier empresa son las ventas. Si no hay ventas, o no es una empresa, o es una organización gubernamental, pero ingresos no hay. Pero en todas las empresas, lo que genera, lo que da los ingresos, lo que timbra la caja registradora, es el dinero que ingresa a través de las ventas. Por eso es muy importante el tema que hoy voy a tocar con ustedes. Y se trata de lo que es la actitud de acto y la aptitud de apto, de qué actitudes tenemos en las ventas y cuáles son nuestras aptitudes, o qué tenemos o qué requeremos para ser grandes vendedores. Solo le quiero recordar a usted que vendedores no es simplemente el que carga un maletín o el que lleva una computadora o aquel que está atrás de un mostrador. No, las ventas es un proceso y entre más especializadas son, el proceso es más prolongado. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de lo que son las aptitudes y las actitudes en las ventas. Voy a iniciar con una reflexión, algo que escribió Albert Einstein y que es muy importante en esta época actual y que eso nos va a llevar a desembocar en el tema. Y esto se llama crisis. Decía Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, que nacen las iniciativas. Los descubrimientos y las grandes estrategias nacen con las crisis. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque en crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Esta reflexión nos lleva a que actualmente con la pandemia las personas hablan de crisis profunda. Y es verdad, no están diciendo mentiras. Pero como dice Albert Einstein, exaltarla o callarla es pensar que la crisis por sí sola va a pasar. Y no es así. ¿Qué tiene que ver esto con las ventas? Tiene que ver porque en estas crisis muchas personas que se dedican a vender o que se dedicaban a vender han claudicado, han cerrado sus establecimientos. Baste simplemente dar una ronda por las plazas comerciales de más éxito
por los centros históricos, o bien en cualquier colonia de cualquier ciudad, en cualquier parte de la República y, por qué no decirlo, en el mundo. Han cerrado muchos negocios para siempre. Otras personas se han retirado y hay profesionistas que han perdido su empleo. Y entre toda esta vorágine que representa la crisis, muchas personas se han replegado, muchas personas están esperando a que vengan tiempos mejores, pero desafortunadamente los tiempos mejores por sí solos no vienen. Los tiempos mejores hay que buscarlos metiéndose profundamente a nadar entre la crisis, a caminar entre los problemas, absorber lo que está sucediendo en el mundo y replantearnos para que no naufraguemos junto con esto que estamos viviendo y que no solamente es una crisis de salud, sino una crisis económica, y en eso ha derivado. Que si lo sabremos nosotros como consumidores. Pero, ¿y qué ha pasado de pronto? Que muchas personas que están en medio y que están pasando momentos difíciles, de pronto dicen, pues aunque sea, me voy a meter de vendedor. Al fin, es muy solicitado este puesto mientras esta crisis pasa. Yo les aconsejaría que primero conozcan lo que son las ventas y piensen qué actitudes tienen muchas personas y que no son para las ventas. Las ventas es otra profesión. Las ventas no es simplemente hablar con una persona, ofrecerle un producto y que nos compre. Es un proceso. Las ventas es todo un proceso. Usted conoce vendedores de seguros, usted conoce vendedores de automóviles, usted conoce vendedores de ropa, vendedores de todo lo que se requiere el humano para sus necesidades. Hay tantos vendedores como tantas necesidades tenemos. Usted es bombardeado por la publicidad de muchas empresas que venden a través de publicidad o de promociones. Y esto es lo que a menudo estamos encontrando en nuestro entorno. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que quieren dedicarse a las ventas? Miren, yo les voy a platicar a ustedes de ciertas experiencias personales que tuve desde que era yo muy pequeño. Sí, desde niño. Porque las ventas, a pesar de que yo hice una carrera de maestro y después hice un posgrado en biología y era yo catedrático en secundarias, sí tengo vocación por la enseñanza porque toda mi vida he aplicado la enseñanza, pero mi vocación para las ventas ha sido de siempre. Yo desde los 10 u 11 años tenía un puesto. En ese puesto vendíamos frutas preparadas, aderezadas con chile y limón, que usted conoce, que son las jícamas, los cocos, las naranjas, los pepinos. Y yo en las calles de Orizaba iba empujando mi carrito en donde llevaba encima un canasto y hacía yo pareja con uno de mis hermanos menores. Pero ¿por qué si yo podía bien llevar el carrito y llevar las mercancías? Porque simplemente mi madre, que fue mi primera maestra en ventas, tenía como principal objetivo que no era solo lo importante que nosotros lleváramos mercancías a vender, sino que le diéramos una adecuada atención a nuestros clientes. ¿En qué consistía esto? Consistía en que nosotros teníamos que conservar las frutas frescas, por lo tanto necesitábamos agua constantemente. En aquel tiempo no había las facilidades de comprar hoy un garrafón y llevarlo en el carrito, había que conseguir agua en donde fuéramos recorriendo nuestra ruta. Para eso iba mi hermano, que era mi compañero de ventas. Que si de pronto un cliente llegaba y no tenía un billete pequeño o monedas para pagar, en ese tiempo las mercancías costaban unitariamente 10, 15, 20 o 30 centavos y nos pagaba con un billete de 5, no teníamos cambio. Y yo tenía prohibido por mi madre decirle a alguien, no le puedo vender porque no tengo cambio. Nosotros veíamos cómo hacía, pero
le teníamos que vender y darle el servicio de darle su cambio. Por eso iba mi hermano conmigo. Desde entonces aprendí que el servicio al cliente es fundamental si lo queremos conservar. Por lo tanto, hacía yo una ruta diaria y en esa ruta fui haciendo mis clientes. Y después ya en un día del cliente que yo tenía ya cautivo y que era base, sacaba yo mis ventas en un 60, en un 70 o en un 80%. No sabía, yo no conocía la ley de Pareto que hoy la conozco, en donde nos dice que el 80% de nuestros resultados nos los dan el 20% de nuestros clientes. Y el 20% del resultado nos los da el 80% de los clientes restantes. Eso operativamente lo conocí desde muy pequeño, a los 12 años. Por lo tanto, entonces, la premisa primera que debemos tener si nos queremos dedicar a las ventas es tener, hacer, tener y retener clientes. Si nosotros retenemos clientes, entonces estamos en el camino de lograr éxito, porque entonces estaremos teniendo una base de clientes cautivos e iremos conquistando día con día otros. Pero eso lo aprendí cuando andaba yo vendiendo en las calles. Con el transcurrir del tiempo, cuando entré a estudiar a la normal, era una normal particular y yo tenía que pagar mis colegiaturas. ¿Cómo podía ser para pagar mis colegiaturas si en mi casa no había los medios? Tenía yo que trabajar. Dejé de trabajar en las calles y entonces aprendí la sastrería. Al entrar a la sastrería, mi padrino era el dueño de la misma y tenía mucho afecto por mí, lo mismo que yo. Él, presto, me ayudó a que aprendiera yo rápido el oficio de sastre. Pero con él confirmé lo que es el servicio al cliente. Era un hombre tan exigente que la ropa que confeccionábamos tenía que ir muy bien elaborada. Para que ustedes se den una idea, la costura debía de ir todo lo que es recto y no tenía que llevar ningún desvío de lo que es lo recto. En el momento que íbamos a empalmar, por ejemplo, un pantalón en donde se une una pierna con la otra, antes de unirlos teníamos que abrir todas las costuras bien planchaditas y planchar cada una de las piernas por separado. Y una vez que estaba bien planchada las dos piernas del pantalón, entonces hacíamos lo que se llama en sastrería encuartar, unir, y ya quedaba el pantalón estructurado después de haberlo hecho, confeccionado todo lo interior. Al momento de que ya estaba terminado el pantalón, había que darle un acabado de primera con la plancha, planchando pretinas, planchando bolsas de una manera independiente y luego las dos piernas a que los quiebres estuvieran rectos. Y hasta que mi padrino me revisaba y veía el terminado de esa prenda, entonces su control de calidad pasaba la prueba. Pero ¿para quién era el control de calidad si no era para el cliente que había encargado la prenda? Ese fue otro aprendizaje tan importante que yo tuve en mi formación mientras estudiaba la normal para maestro. Antes de entrar a la sastrería, yo trabajé en una tienda de telas. Y ahí tuve un gran maestro práctico de lo que son las ventas, de lo que es interesarse por el cliente, de lo que es conocer sus necesidades. Esa es una actitud que nos lleva a obtener grandes logros dentro de lo que son las ventas. El escenario fue el siguiente. Yo tenía 16 años cumplidos y estaba yo esperando mi tiempo para ingresar a la profesional, porque había reprobado algunas materias que tenía que pagar para ya estar limpio y entrar a estudiar en la normal. Y entonces trabajé casi un año en esa tienda de telas, Luis Anahuati, en Orizaba. Esta tienda de telas estaba regida por él, eran varios hermanos, pero él era el que comandaba al equipo de los hermanos y al equipo de los vendedores de mostrador que estábamos ahí. Cuando yo ingreso, había 3 personas de un lado de los mostradores y 3 personas enfrente. Y los más nuevos nos enviaban hasta la parte de atrás para que fuéramos aprendiendo. Cada vez que entraba un cliente a pedir una tela de los maniquíes que estaban en el aparador, porque usted recuerde que las telas que más se venden
son las que están en el aparador, son las que están en exhibición y que como son vestidos confeccionados se ven muy bonitas. Rápidamente se terminaban. Pero en una ocasión entra una cliente, se dirige a mí, que era el que estaba yo vacante en ese momento para atender, y me dice, joven, quiero la tela que está en el aparador, en la segunda muñeca, y salgo a ver, y era una tela, por cierto, muy bonita, que había tenido mucha demanda. Y por la demanda que había tenido, regreso y encuentro que ya se había agotado. En el momento que se había agotado, yo le digo al cliente, ya no hay. Y entonces, cuando regrese de un pequeño corte, le platico a usted qué pasó en esa ocasión. En 2 minutos estoy de regreso con ustedes, su programa Líderes Empresariales. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, Interior 2A. ¡Te esperamos! Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. En esta ocasión estamos hablando de las actitudes y de las aptitudes para las ventas. Les platicaba ya a usted que entonces cuando llega esta cliente y me pide la tienda de la tela que está en el aparador, le digo, no hay. En eso se acerca don Luis Anahuati y me pregunta por qué él me decía Martinazo. Mis nombres son Arturo Martín, él me decía Martinazo. ¿Qué pasó, Martinazo? Le dije, don Luis, es que la señora quiere esta tela que está en el aparador, en este maniquí, pero ya no hay. Ah, venga señora, le dice, no se preocupe. Y entonces entra la señora con él a la tienda y se dirige a mí, don Luis, y me dice, Martinazo, tráeme la tela X y la tela Z. Me dio las señas. Y entonces yo ingreso al fondo de la tienda, a la bodega, y traigo una pieza de cada una de las telas. Y entonces Luis Anahuati se dirige a la señora y le dice, mire señora, esta tela que usted está pidiendo del aparador, se la va usted a encontrar en Orizaba a cada momento que usted vaya, porque muchas gentes ya se llevaron. Entonces se va usted a encontrar con que la traen muchas personas. Es muy bonita, pero se va a popularizar. En cambio usted puede llevarse una tela más exclusiva y entonces toma la tela, el rollo y la jala y la avienta en el mostrador a que se viera el lienzo completo. Toma la parte del lienzo y se lo pone a la señora junto a su rostro y en su hombro y le dice, mire, el color le va excelente para el color de su piel. Imagínese una hechura de esta manera. Y le dice la señora, deme 3 metros de esta. Toma la pieza siguiente y hace lo mismo
y le dice a la señora esto con otra hechura, y le dice a la señora, deme otros 3 metros. Y la persona a la que yo le había dicho que no había la tela que quería y que no le podía vender, se fue con 2 cortes de tela, 6 metros, y ahí aprendí una lección muy importante. No demos por hecho que aquello que buscan y no lo hay es lo único que puede llevar el cliente. Por eso tenemos que profundizar. Entonces, una de las actitudes que debemos abandonar cuando nos dedicamos o queremos dedicarnos a las ventas es darnos por vencido a la primera. Siempre habrá algo que sustituya y que podamos vender a lo que ya no hay. Si tenemos muchos artículos y son homólogos a los que viene buscando el cliente, como una tienda de telas, como una tienda de zapatos, como una tienda de ropa, como todo lo donde tenemos el catálogo amplio, siempre tendremos la posibilidad. Lo que tenemos que abandonar es la actitud de que no hay, la actitud de que no me interesa el cliente y por lo tanto, pues ni modo, por lo que él venía, no me interesa. Ante esto que yo había recibido, cuando termino mi carrera de maestro, ingreso a trabajar en la normal, egreso de la normal, perdón, y empiezo a trabajar en las escuelas. Solo trabajé 6 meses en primaria y 3 meses en secundaria. En un viaje, yo hacía viajes 2 veces por semana a Huatusco, de Orizaba a Huatusco, porque mi actual esposa, con la que tenemos ya 50 años de casados, era mi novia entonces, les estoy hablando del año de 1969. Yo iba a Huatusco 2 veces por semana, tomaba mi autobús por la tarde, a eso de las 3:30 de la tarde, a las 5 estaba yo en Huatusco, y regresaba yo de Huatusco a las 8:30 de la noche para venir de regreso a Orizaba. Pero usted sabe cómo son esas visitas, y entonces en una ocasión, el autobús que me debía de regresar a Fortín para luego tomar otro a Orizaba, por estar un poquito más con mi novia, me dejó en Huatusco. Y entonces yo estaba muy recortado económicamente y no tenía más que para el regreso, para el autobús de regreso. No tenía más para quedarme en un hotel. Y entonces rápidamente mi mente trabajó. Yo había hecho mucha amistad con uno de los farmacéuticos o boticarios, como se les llamaba en aquel tiempo, en Huatusco. Se llama Sergio. Él era muy amigo mío. Entonces mi solución fue, voy a tener que ir a ver a Sergio para que me preste un dinero y yo me quede en el hotel. Cuando llego a la farmacia, encuentro a un joven que estaba con él. Estaba haciendo negocio. Yo no sabía de qué era. Llego a la farmacia, le digo a Sergio, Sergio, me dejó el autobús. Y antes de decirle más nada, me dice, vas a Córdoba, no, voy a Orizaba. Me bajo en Fortín y ya me sigo a Orizaba. Y el joven que estaba con él me pregunta, ¿a dónde vas? Ya le expliqué. Me dice, no te preocupes, yo te llevo, te dejo en Fortín y ya tomas tu autobús para Orizaba. Yo vi la luz en ese momento que me dijo el joven, ya no tuve que pedir dinero prestado. Y cuando terminó su negocio, él trabajaba en un laboratorio, cuando terminó su negocio con Sergio, nos subimos a su auto y venimos de regreso. El tiempo que se hacía de Huatusco a Fortín, 1 hora. En esa hora, yo descubrí lo que quería hacer el resto de mi vida. Era yo maestro. Estaba esperando que me confirmaran una plaza de maestro. Tenía yo todavía por delante trabajar en secundarias. Pero cuando este joven me empezó a platicar lo que él hacía, en que trabajaba en un laboratorio como representante médico, lo que se llama visitador médico, me platicó lo que tenía que hacer, que les daban cursos, que se preparaban, que les daban un plan de automóvil, que les pagaban viáticos, que les daban capacitación constante, que les hacían exámenes, tal. Cuando yo me bajé de ese auto, yo sabía que ese era mi destino. Ingresar a un laboratorio y hacer carrera en el mundo de las ventas. Es decir, el gusanito que yo ya tenía desde antes cuando vendía en las calles, cuando vendía yo mis servicios en la sastrería y cuando vendía yo en la tienda de telas, en ese momento hizo una convergencia
y decidí que mi destino era trasladarme a la Ciudad de México. Y me fui a México. Y les voy a decir a ustedes que aquel que quiera realmente hacer una carrera de ventas, la primera actitud que debe eliminar de su vocabulario es: hay dificultades. A la primera dificultad me quedo. No. Las ventas siempre son difíciles. Entonces, yo empecé a ir a hacer entrevistas en diferentes laboratorios. Transcurrieron no los días ni las semanas, transcurrieron los meses. Hice 17 entrevistas en diferentes laboratorios. Pero antes de eso, yo veía en dónde podía contratarme en ventas que me dieran la habilidad para contactar a los clientes, para conocer el medio, para ir conociendo el terreno. Yo ya sabía que quería dedicarme a las ventas. Entonces acudí a una editorial que vendían libros para médicos. Y recuerdo muy bien que ahí rápidamente me contrataron y me dijeron: usted tiene las habilidades y las condiciones para vender este libro, que es un libro de medicina que se llamaba Bases de la Pediatría. Y así empecé a recorrer consultorios sin tener un sueldo fijo, solamente con las comisiones que yo lograra para vender. Sabía de antemano que así tenía que ser. Si yo quería conocer las entrañas de la relación con un cliente distinto como eran los médicos y que a eso quería dedicarme, tenía que tener una aproximación. Y entonces empecé a vender libros y con las comisiones que yo iba ganando, que no eran muchas, porque apenas alcanzaba yo para sobrevivir en la semana y para conseguir pagar una pensión mensualmente, es como vendí libros. Después, como ya no ganaba lo suficiente por la misma limitante de que tenía que hacer un buen volumen de ventas, entonces entré a vender cédulas hipotecarias de un banco y a recorrer también, a tocar puertas, a ver a las personas que eran mis posibles clientes, y fui perdiendo lo que normalmente todas personas que inicia algo nuevo, que es el miedo, lo fui perdiendo. Nunca dije: no quiero seguir. Siempre tuve obstáculos, siempre encontré personas que me cerraron la puerta, siempre encontré personas que me pusieron mal la cara, porque eso lo vamos a encontrar siempre que vamos a tener en ventas. Si es usted empresario, los mismos clientes, aunque usted sea dueño del negocio, aunque usted diga: esto es mío, aquí nadie me va a venir a gritar, discúlpeme. Los clientes son lo más difícil que alguien puede tratar. Por lo tanto, el que sea dueño de una empresa, el que sea usted patrón, no le exime de que de pronto tenga un maltrato, una mala cara por un cliente. Pero eso son las reglas del juego. Entonces, la actitud que debemos de eliminar es darnos por vencido en el primer cerrón de puertas. No podemos pretender que vamos a vender si no seguimos insistiendo. Y muchas ocasiones esas personas que nos cierran las puertas son los que se van a convertir en nuestros mejores clientes. ¿Y saben por qué? Porque hemos dejado atrás nuestra actitud de ególatra, nuestra actitud egocéntrica en aquella que dice: a mí, ¿por qué me va a maltratar si yo soy el señor X, el señor Z? No. Cuando estamos frente a un cliente, nosotros somos vendedores. Eso es lo que somos. Y por eso las ventas es algo que se empieza a tomar con pasión cuando empezamos a tener obstáculos, cuando nos ponen objeciones del producto que vamos vendiendo. Y es de esta manera como entonces nosotros empezamos a crecer. Miren, si usted va a vender seguros, debe de tener muy, pero muy presente que no va a tener éxito en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto mes. Cuando usted sigue batallando, cuando hoy visitó a una persona y le dijo que no y ya la abandonó, seguramente ya fue un fracaso. Pero si usted toma nota de que usted visitó a una persona hoy y le dijo: tengo una póliza de seguros que vence dentro de 4 meses, y usted cuando menos le hace una llamada mensual a esa persona y está presente y le saluda y le pregunta cómo va, y usted ha ido tomando nota poco a poco
de cómo se llama, de quién es su esposa, de quiénes son sus hijos, de cuál es su negocio, de cuáles son sus hobbies, y usted en esos 4 meses empieza con él no a tratar de venderle, sino a hacer una relación con él, usted va acercándose al camino de que ese cliente, que aún todavía no lo es de usted, sí se convierta, porque usted está trabajando en lo que a él le agrada, en el trato personal. Pero si usted desde el principio está abandonando al posible cliente porque le dijo, no, es que tengo una póliza y vence de 6 meses, usted dice, no tengo nada que hacer porque hasta dentro de 6 meses lo veo. No, esa es la actitud. Y esa actitud debemos de desecharla porque no es la correcta. No es la que nos va a llevar por el buen camino. Si usted vende automóviles y un día se presenta una persona y le pide características del auto, no le ponga mala cara, enséñelo, muéstreselo. Recuerde que la venta es un proceso. La venta no se cierra en un día, excepto cuando el cliente ya viene convencido de lo que quiere y trae exactamente la descripción del producto que se quiere llevar. Pero si usted vende automóviles, un automóvil no es fácil de vender. Entonces, hoy visitó por primera vez. Empiece a enamorarlo. Primero, un buen trato suyo, una bienvenida, el ofrecerle agua, el ofrecerle que se siente, el invitarle a su oficina, el preguntarle cómo está, el preguntarle cuál es su empresa, en donde labora, antes de que usted le empiece a hablar del automóvil. Una vez que ya él le dijo muchas cosas de él, usted hable de sí, de usted como vendedor. Dígale cuántos años tiene en la empresa, cuál es su preocupación por los clientes. Y entonces, pregúntele, hay una imagen que nosotros como vendedores tenemos que proyectar, que es la imagen de la realidad. Esa realidad es que si esa persona está ahí, es porque está interesado en comprar algo de lo que la agencia automotriz que usted representa vende. Y entonces, una vez que tuvo usted una aproximación con él, pregúntele en qué le puede servir, no en qué le puedo vender, en qué le puedo servir. ¿Cuáles son las necesidades que usted tiene? ¿Cuál es el vehículo que viene buscando? Y dependiendo lo que él empiece a buscar, entonces usted tiene una imagen y está viendo la realidad que tiene una necesidad. Usted, ese filtro que va a tener, porque después va a tener un filtro para enfocar a lo que el cliente quiere, y usted como vendedor, entonces tiene que preguntar cuál es su necesidad. Usted no puede ver el filtro directo y decirle, mire, yo le ofrezco este vehículo porque tiene estas características, porque tiene estas características. No, usted lo que tiene que preguntarle es, ¿por qué busca usted este vehículo? ¿Qué es lo que necesita? Pero de esto le sigo platicando en el siguiente tiempo. Voy a hacer una pausa de 2 minutos y regreso con ustedes. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos
con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores, tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio, el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS. Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. En esta ocasión, tratando el tema actitudes y aptitudes para las ventas. Entonces, hablaba yo del vendedor de automóviles. El vendedor de automóviles tampoco tiene los ingresos inmediatos y tiene que transcurrir cuando menos un año en lo que va aprendiendo lo que son los vehículos, en lo que va aprendiendo las características de los clientes. Pero el que quiere ingresar a las ventas, tenga nada más esto que le voy a decir, téngalo muy presente. Las ventas no se hacen de la noche a la mañana, más bien un vendedor. Si usted tiene que pasar las duras durante un año y medio, está usted invirtiendo como invierte en cualquier carrera. Si puede y usted está decidido a hacer una carrera en ventas, hágase un poco de dinero para que vaya subsistiendo en las necesidades más elementales y lo poco que vaya ganando en su nueva posición de vendedor lo complementará y entonces usted va a estar en posibilidades de aguantar lo que son las duras. Cuando usted pasa el primer año, es insospechado a donde usted puede llegar. Y le voy a platicar un poco de mi historia, porque si no tengo evidencias, yo no le puedo decir a usted que en ventas se puede tener triunfo, se pueden tener ingresos que no tienen límite. Cuando entonces yo, después de 17 entrevistas que hice en 17 diferentes laboratorios, en la entrevista número 18, que era una empresa que se llama American Medicinal Mexicana, que ya no existe, la compró Roman Haas, otra compañía norteamericana. Entonces, cuando tenía yo un nuevo rechazo y me dijeron, es que usted no podemos contratarlo porque no tiene experiencia. Entonces me salió la garra que ya tenía yo, que había logrado en las entrevistas anteriores y en las ventas que había hecho de libros de medicina y de cédulas de banco. Le dije al doctor, que era el director médico el que me estaba entrevistando, doctor Lemans, Adolfo Lemans era su nombre, ¿cómo voy a adquirir experiencia si en todas partes me dicen, es que no te contrato porque no tengo experiencia? La experiencia la voy a adquirir, pero deme usted la oportunidad de que yo aprenda lo que es este negocio. Se me quedó viendo y me dijo, eso me gustó, está usted contratado. Y así inicié la carrera que yo iba buscando
y que era la de representante médico de laboratorio. Esto fue en el año de 1969. En el momento en que estuve yo inmerso ya en lo que era la industria farmacéutica, entonces me dediqué a aprender. Acuérdese lo que le dije a usted, que hay que darle cuando menos un año para poder empezar a pensar ya en la consolidación. Yo estuve un año justamente en American Medicinal. Mi sueldo era bajo. Pero como era bajo, yo me tenía que sujetar a lo que ganaba. Y así fue. Entonces estuve un año mientras conocía yo el resto de la industria. El visitador médico tiene que andar en consultorios, visitando hospitales. En aquel tiempo, hoy día ya solamente se dedica a visitar médicos, pero en ese tiempo, 1969, 1970, teníamos que visitar médicos, luego visitar farmacias para ver que los productos que llevábamos para que el médico los conociera y luego los prescribiera, teníamos que ubicarlos en las farmacias. Y teníamos que ir a los hospitales para ver a los médicos. Esa era la labor de los representantes. Entonces, yo me empecé a mostrar como un representante muy activo en consultorios, en hospitales y en farmacias. Y empezaron a observar mi trabajo. Y de ahí me empezaron a llamar a hacer entrevistas a compañías mucho más grandes. Hasta que en el año de 1970, en mayo de 1970, ingreso a Sintex, que es la compañía número 1 productora de hormonas en el mundo, en ese tiempo. Y ahí empecé mi carrera como representante. Así que, por eso le digo a usted, no puede haber mayor evidencia que la que yo viví. Entonces, cuando ingresé a Sintex, yo tenía 23 años. Y con 23 años, inicio una carrera que no paró hasta que me retiré de la industria farmacéutica. Ahí en Sintex, la actitud, fíjese bien lo que le estoy diciendo, la actitud que yo tuve es de disciplinarme. Y esa es la primera característica que debe tener alguien que se quiera dedicar a las ventas, disciplina. Eso de una actitud se convierte posteriormente en una aptitud, porque si soy apto para disciplinarme y llevar a cabo todos los planes que me dice la empresa, quiere decir que voy a crecer. ¿Y por qué? Porque esos trabajos son de confianza. La compañía, las oficinas centrales, están todas en la capital de la República. Y nosotros como representantes estamos en todo el país. Y no tenemos nadie que nos observe. Sí tenemos un jefe que nos viene a ver cada 5 o 6 semanas, pero mientras tanto tenemos que ser autónomos en nuestro trabajo y generar la demanda de las ventas de una manera solitaria, con capacitación, eso sí. Entonces, ingreso a Sintex y mi actitud fue de disciplina. Dedicación. Cuando entré a mi curso, me costó mucho trabajo porque había que ver terminología difícil. Nada más para que ustedes se imaginen cuando empiezan a darnos el curso y nos hablan de que todos los productos venían de un solo tronco común, que era una molécula química, que era el ciclopentano perhidrofenantreno. Esa es la terminología que yo tenía que empezar a manejar. Entonces, las ventas es estudio. Hay que estudiar los productos que vendo. Tengo que estudiar cómo llevarlos con los posibles clientes. Y así aprendí entonces la disciplina, el estudio, son actitudes que son fundamentales para un vendedor. Ya una vez que entré al campo a trabajar, entonces teníamos que llevar una junta cada 2 meses en donde nos hacían exámenes, donde teníamos que presentar todo lo que habíamos visto en esos 2 meses, cuáles eran nuestras ventas, cuáles eran nuestro negocio, todo eso lo teníamos que ir presentando para ver los avances que teníamos como representantes. Además de eso, nosotros, nuestra imagen personal debe de proyectarse de una manera limpia, pulcra, una habilidad para expresarse, porque si me voy a dedicar a las ventas debo ser claro en mi comunicación. Mis actitudes deben de ser de servicio.
Y viví algo que es importantísimo. Cuando todavía era yo representante, en el año de 1971, yo llegué a Veracruz en el año de 1970, en octubre, y en mayo de 1971, que tenía yo escasos 6 meses, casi 7, en Veracruz trabajando, una ocasión en un consultorio muy conocido del doctor Mario Patrón Hernández, en 16 de septiembre, que en paz descanse, me encuentro con otro de mis amigos, colegas, que trabajaba para la compañía Pfizer. Yo trabajaba para Syntex. Y entonces Raúl Toache, que seguramente algunos de ustedes lo conocieron, que después fue gerente en Foto Continuo, me dice: oye, Arturo, ya nos conocíamos, te felicito. Yo le pregunto: ¿por qué, Raúl? Y él me dice: es que Pfizer ordenó a nivel nacional que en las ciudades más importantes se hiciera un estudio de quiénes son las empresas y los representantes que mejor imagen tienen entre el cuerpo médico, que son los que visitamos. Y me dijo: te felicito porque ocupaste el segundo lugar. Para mí, algo extraordinario. Yo tenía 7 meses en Veracruz. Había representantes médicos que tenían, como él, como Raúl, que tenía 28 años en Veracruz. Otros tenían 5, 10, 8, 2. Y el primer lugar, me dice Raúl, lo ocupé yo. Pero yo tengo 28 años, los amigos médicos me conocen muy bien, y tú, con 7 meses, obtuviste el segundo lugar. Lo que les digo es, porque yo desde que llegué a Veracruz me comprometí con el servicio, porque yo ya sabía exactamente, por lo que había vivido desde niño, por lo que viví en la sastrería, por lo que viví en la tienda de telas, que el servicio era fundamental para el cliente. Por ponerles un ejemplo, en una ocasión, en una visita que hice al doctor Carlos Iglesias Ortiz, que él estaba en Mario Molina, era oftalmólogo, Mario Molina, esquina Madero, en un edificio ahí arriba, era oftalmólogo. Nosotros, como compañía, teníamos un producto corticosteroide que se llamaba Dilar, que todavía está a la venta en el mercado y cuyo componente químico es la parametasona, que es un corticosteroide que sirve para alergias y un antiinflamatorio muy potente, y lo mismo que antialérgico. El oftalmólogo lo usa mucho, el corticoide. Y me dice el doctor: necesito que me traigas 5 frascos de Dilar porque tengo un paciente muy pobre y yo se los quiero ir aplicando aquí. Entonces yo no llevaba en ese momento en el maletín y le digo: doctor, con todo gusto se lo paso la próxima semana porque me está por llegar mi material para trabajar el fin de semana, y una vez que me llegue yo se lo traigo el próximo lunes. Entonces el doctor sacó el cajón de su escritorio una tarjetita. En esa tarjetita tenía 25 causas que le daba como pretexto un representante para no darle el producto que le pedía. Y a mí me dice: esta es la causa número 2. Todos los representantes dicen que ahorita no lo tienen, pero que les va a llegar y me lo van a traer. Entonces, saliendo yo de la consulta, hablo a la empresa, pregunto si ya estaba expedido mi material para que me llegara, y me dijeron: estás a un día de recibirlo porque lo expedimos ayer por la tarde. Y efectivamente, el viernes estaba yo recibiendo mi material, lo saqué, venían frascos de Dilar, tomé los 5, los separé, y al siguiente lunes estaba yo entregándole los 5 frascos de Dilar que me había solicitado. Y me dijo: lo felicito porque a pesar de que es usted nuevo, es el primer representante que está cumpliendo con su promesa en tan poco tiempo. ¿A qué le llamamos eso? Servicio. Es la actitud que debemos erradicar. No lo tengo, no se lo doy. Pero recordé lo que había hecho Luisa Nahuati cuando le dijo a la señora que en su tienda de telas ella podía vestir diferente. Y nosotros, una vez que empecemos a tener contacto con nuestros clientes, démosle todo lo que está en nuestro alcance, todo el servicio que podemos darle y todo lo que nosotros podemos tener al alcance, y poco a poco ir consolidando
nuestro trabajo. Por esos detalles que después tuve con muchos otros médicos y con distribuidores y con farmacéuticos, es que a los 7 meses me catalogaron como el segundo mejor representante. Eran 300 laboratorios. Entre 300 representantes, yo era el número 2, con 7 meses. Y con apenas iba yo a cumplir un año en Sintex. Yo entré en mayo del 70 y a mayo del 71 estaban dándome esta deferencia en Veracruz. Entonces, actitud de aprendizaje, actitud de estudio, actitud, disciplina, actitud de servicio. Si nosotros tenemos esas actitudes, estaremos en el camino, en el sendero. No importa lo que venda. Ya le dije, vende seguros, vende ropa, vende automóviles, tiene usted un negocio de lo que sea, el mismo proceso de ventas tiene usted que seguir. La diferencia en un producto, la diferencia en una empresa, la hace el que está a cargo de las ventas, no la hace el producto. Si usted tiene una tienda, por ejemplo, vamos a suponer que en toda la República tenemos Parisina, en todas las telas de México, en todas las tenemos telas Junco. Hay en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, en México, las mismas telas. ¿Dónde estará la diferencia para que alguien pueda lograr ser un excelente vendedor? Al regreso, le voy a platicar a usted lo que dejan las malas actitudes y cómo nos perdemos de una venta que pueda ser importante. En 2 minutos estoy de regreso con ustedes. Estimado empresario, te saluda Diego Troncoso del área de afiliación de Canaco Veracruz. Te invito a conocer los beneficios que ponemos a tu disposición. Apoyo y asesoría en gestiones ante las diferentes instancias públicas. Asesoría legal en materia civil y mercantil. Apoyo en el análisis y registro de marca. Salones para tus eventos o capacitaciones a costo preferencial. Capacitaciones y certificaciones para ti y tu personal. Vinculación a programas de gobierno en capacitación, consultoría y financiamiento, bolsa de trabajo sin costo y baterías psicométricas a costos especiales para ti, difusión de tu publicidad en Radio TV Canaco Digital y a través de nuestros medios electrónicos. Además, contamos con cursos de verano y carreras técnicas avaladas ante la SEP. Todo esto y más al afiliarte a Canaco Veracruz. 141 años apoyando al comercio veracruzano. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook Canaco Veracruz donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Proba procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567 9261 96. Somos Proba. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. En esta ocasión tocando el tema actitudes y aptitudes para las ventas. ¿Qué nos deja un mal servicio? ¿Qué nos deja desdeñar y ver nuestro enfoque al cliente como un problema? Recuerde usted que hay que revisar el filtro con que estamos nosotros viendo a nuestros clientes. El filtro
cuando aparentemente vemos una realidad, es mala persona, es enojón, tiene mal carácter, no le gusta pagar lo bueno, en fin, nosotros estamos usando un filtro que aparentemente es nuestra realidad. Pero lo que tenemos que ver si queremos ser unos profesionales y exitosos en venta, tenemos que darle la vuelta y ver que ese filtro sea verdadero. Entonces, ese filtro nos lleva a investigar por qué la actitud es de los clientes. Y si ya corroboramos que efectivamente no vamos a poder hacer negocio con él, entonces abandonar el barco y dejarle a otro que busque hacerlo. Le voy a poner un ejemplo de una persona que perdió la oportunidad de hacer muy buenos negocios. Había en cualquier parte, no le digo el nombre porque esto es un poco difícil, pero el ejemplo es real, yo lo viví, porque andaba yo en el medio. Había unos consultorios dependientes de Petróleos Mexicanos. En ese consultorio había diferentes médicos que tenían un volumen enorme de pacientes. Por ejemplo, cada uno veía 25 pacientes diarios. Para uno, como representante médico, era una brillante oportunidad porque mis productos podían ser prescritos en esos pacientes. Y yo podía sacar muchas recetas de ahí que luego se capitalizan en las ventas en la farmacia. Y entonces tener éxito para que mis productos, a través de lo que prescribe el médico, se vendan en la farmacia la pide al distribuidor y el distribuidor la pide a mi empresa. Esa es la mecánica como se surten los productos farmacéuticos y cómo evalúan las ventas de los representantes médicos. Entonces, era un potencial enorme el que teníamos nosotros en esos consultorios de Pemex. Había una empresa que le obsequiaba discos LPs, en aquel tiempo, estamos hablando de los años 70, 74, 75, unos discos de una calidad elevada porque eran discos de Frank Purcell, de Paul Muriat, puros discos instrumentales y eran muy apreciados por los médicos. Había un doctor que no recibía a los representantes, siempre tenía una cara de enojo, una cara de mal humor y no recibía. Entonces veía un maletín y rápidamente, un maletín que llevaban los visitadores y rápidamente se metía a su consultorio y si no tenía paciente cerraba. Entonces había un representante de esta empresa que llevaba los discos y a los demás médicos se los entregaba. Y cuando pasaba por el consultorio de este doctor que tenía una cara siempre de pocos amigos, se paseaba así como mostrándole los discos y diciéndole, pues no te doy. Tú no me recibes y yo no te doy tus discos. Lo cual no era correcto porque es un médico y los discos iban para los médicos. El representante que teníamos nosotros aquí, yo ya era gerente de distrito, ya me habían ascendido a gerente de distrito, lo acompañé en una ocasión a esos consultorios y le pregunté, ¿cuál es el motivo por el que no vemos a este médico? Y me dijo, no, es que no recibe representantes. Él es muy enojón, se molesta y cierra su puerta. Entonces yo le dije al representante, dame la oportunidad de que yo platique con él. No voy a entrar con maletín para que no me rechace. Le toqué. Me dice el médico, ¿qué quiere? Quiero platicar con usted, doctor, le dije. Pase. Siéntese, me dijo con una cara de pocos amigos. Y le pregunté, ¿le pasa algo, doctor? Le veo como que usted se toma el abdomen y me dice, sí, señor, es mi problema de todos los días. Tengo una úlcera, estamos hablando de 74, 75, donde todavía no existían los medicamentos como el pantoprazol, el omeprazol, todos los prazoles que hay para curar la úlcera, no. En ese tiempo había solamente paliativos. Y entonces él me dice, es un dolor que no lo soporto y todos los días me tienen que estar inyectando en la mañana y en la tarde. Digo, caray, doctor, discúlpeme. No, dice no. ¿Qué se le ofrece?
Le dije, no, doctor, es que justamente es por eso que venía yo a platicar con usted, pero ahora me doy cuenta por qué usted no recibe representantes. Discúlpeme, soy de tal empresa, en ese tiempo trabajaba yo con Sintex. Si en algo le podemos servir, con todo gusto, llámenos, este es nuestro teléfono y le atendemos cuando usted necesite. Y me dice, mire, le voy a platicar por qué mi padecimiento. Y ya me platicó una serie de problemas personales que tenía, de una presión familiar, de una presión tremenda que sufría y que no podía dejar de lado y que por eso era su padecimiento de úlcera. Me platicó, él se desahogó y conforme fue platicando conmigo el efecto de la inyección que le habían aplicado iba haciendo y entonces poquito a poco se fue serenando y me dijo, cuando usted guste, venga. Entonces llamé al representante que teníamos en Veracruz y que lo visitaba, se lo presenté y le dije, mire, él es quien lo atiende aquí, que venga cuando quiera, yo aquí le atiendo. Nada más que me diga que es de Sintex y yo lo atiendo. ¿Qué nos cuesta hacer otra cosa? El filtro que tenemos de la realidad, que yo percibo, pero que no es tal. ¿Qué nos cuesta profundizar un tanto en lo que es mi posible cliente? Pero antes de verle con signo de pesos, tengo que verlo como persona. A partir de entonces, con ese doctor, como con muchos en la República, nos hicimos amigos. Se le atendió muy bien. Él era uno de nuestros principales prescriptores en Veracruz y siempre tuvimos atención de él. Los demás no quisieron acercarse, no quisieron interesarse por su problema. Esa es una actitud que se cambia por una aptitud cuando nos interesamos realmente por la persona, no por el cliente, por la persona. La persona nos va a llevar al cliente importante que está detrás de él. Y eso se llama ser un profesional de las ventas. Cuando usted va consolidado un camino así, por ejemplo en los seguros es muy difícil porque pagan comisión al principio, porque todo mundo que usted visita no le interesa comprar un seguro. Pero cuando nosotros vamos mostrándole un camino donde le vamos presentando casos en donde han tenido dificultades para poder vender una póliza y cuando el posible cliente nos va entendiendo poco a poco porque es un proceso, vamos teniendo un trato muy personal con él hasta que nos dice, necesito el seguro, pídeme mi póliza, dime cómo voy a pagar. Pero si usted quiere ser un triunfador en las ventas, tiene que hacer un proceso de construcción, primero de su personalidad de ventas y después la construcción de los hábitos que debe tener un muy buen vendedor. Le voy a repetir, disciplina, estudio, aprendizaje, interés auténtico por la persona antes que por el cliente. Conocer muy bien los productos que usted vende. Conocer muy bien la competencia. ¿Por qué la diferencia? La ventaja competitiva que usted puede tener contra otras personas que se dedican a las ventas es justamente usted. ¿Cómo nos vendemos nosotros o nos vendemos con otra persona? O cuando jóvenes, cuando queremos conquistar a nuestra pareja, ¿cómo la conquistábamos? Simplemente la conquistábamos con interesarnos, ver quién era, ver cuáles eran sus gustos, cuántos años tenía, qué estudiaba, quién era su familia, qué diversiones, cuáles eran sus hobbies. Y cuando conocemos todo eso de la persona que nos interesa como pareja, entonces armamos nuestra estrategia, la armamos para empezar a elaborar la conquista. Con dándole buen trato, con darle lo que quiere, con llevarle a donde le gusta. Es lo mismo
que tenemos que hacer para conquistar posibles clientes. Si usted es un empresario, si usted tiene un negocio, si tiene gentes en el mostrador, si tiene una fuerza de ventas, hay que capacitarlos. Hay que desarrollarles el sentido profesional de las ventas. Sí podemos caminar levantando pedidos. Simplemente que nos diga el cliente que ya conozca los productos, que ya conozca lo que nosotros vendemos, que nos diga, mándame 10 de este, mándame 50 de este. Pero ¿qué tal cuando nosotros empezamos a interesarnos por ellos como personas? Entonces empiezan a restarle compras a los que venden los mismos productos y empiezan a sumárnoslas a nosotros. Esta es la magia que tienen las ventas. Continuando entonces, ese fue mi desempeño. Después ascendí a gerente regional de ventas. Tenía yo la tercera parte de la República y a todas las personas que trabajaban conmigo como representantes o como gerentes de distrito, lo primero que yo hacía era, además de la capacitación que les daba la empresa, darles una capacitación de mi persona, con el estilo que yo había cultivado a través de mis años que recorría ya como vendedor. Porque recuerde usted que aunque tengamos el título de gerente de distrito, siempre se le agrega de ventas. Gerente regional de ventas. Gerente nacional de ventas. Director de ventas. Entonces, siempre seguimos siendo vendedores. Yo le daba esto a mis representantes, a mis gerentes de distrito. A mis gerentes de distrito llegaba yo, por ejemplo, cuando iba a trabajar a Monterrey, teníamos 2 gerentes de distrito allá, los encerrábamos en un salón, en un hotel, llevaba yo todo mi material dispuesto, y lo primero que hacíamos era analizar las circunstancias en que estaban logrando sus resultados. Si los habían alcanzado, felicitarles porque los habían alcanzado. Si los habían sobrepasado, hacerles una carta de felicitación, ponerlos en los cuadros de ganadores. Y si no habían llegado a sus objetivos, teníamos que analizar por qué no los habían llegado y encontrar las soluciones para que ellos alcanzaran los objetivos. Siempre lo logramos, porque a través de esta disciplina que yo llevé y que después inculqué en mis equipos de ventas, es que alcanzamos siempre los objetivos en el negocio. Por eso es muy importante lo que les acabo de mencionar hace unos momentos, cuáles son las actitudes que debe tener un buen vendedor. Y las aptitudes entonces empiezan a desarrollarse. Es tener los conocimientos necesarios, básicos de los productos que vendo. Los conocimientos necesarios básicos de la competencia, los conocimientos necesarios básicos de mi competidor. Acuerde, ahí es de productos y de competidor. Conocer las condiciones económicas en que se manejan con otros proveedores. Y así voy haciéndome un profesional del negocio porque empiezo a buscar en dónde puedo yo incluir mi ventaja competitiva. Puede ser que yo dé un poquito más de plazo y que eso haga que mi cliente venga conmigo, pero puede ser que yo cada onomástico de él, cada cumpleaños de sus hijos, les haga un recordatorio de felicitación, le lleve una agenda de regalo, le lleve cualquier cosa que él sepa que siempre lo tengo presente y entonces poco a poco iré adentrándome en los gustos de ese cliente. Eso yo como ejecutivo siempre lo llevé a cabo. Y esto es poco a poco, entonces le voy diciendo a usted que todo lo que les estoy diciendo nos puede llevar al éxito. En 2 minutos estoy de regreso para que ya tengamos las conclusiones en este programa Líderes Empresariales. La
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Concluir, después de que nos decía Albert Einstein aquella reflexión que al principio platiqué para ustedes, de que la época de crisis es la época en donde más podemos capitalizar. Es una época de crisis también donde podemos salir avantes como vendedores profesionales. Hoy día tenemos este recurso que estoy utilizando ahora con ustedes, la videoconferencia, el Zoom. No descuide su presentación cuando usted tenga que reunirse con posibles clientes a través del Zoom. Debe usted de presentarse como si estuviera presencialmente. Muy bien arreglado. Yo tengo el último ejemplo que una entrevista que hice aquí en Líderes Empresariales. Seguramente usted recuerda a Liliana Gutiérrez Méndez, conductora de Televisa aquí en el programa que hacían por las mañanas y que era realmente una delicia porque una conductora con una risa espontánea y caía muy bien a todos. Aquí le hice una entrevista. Ella dejó la televisión. Hoy día es vendedora. Hoy día tiene una red en productos de belleza a través del Zoom y a través de su canal de YouTube. Liliana Gutiérrez Méndez. Ella en esta crisis tan importante a través de la tecnología está saliendo adelante y está teniendo un equipo muy importante de ventas. ¿Usted? ¿Por qué? ¿Por qué se suma en la crisis? Liliana simplemente dijo, Einstein dijo, las crisis son las oportunidades para crecer. En esta crisis la voy a aprovechar y ella lo aprovechó y creció. Por encima incluso de la carrera que tuvo como conductora en Televisa Veracruz. Voy a concluir diciéndole a usted, un atleta es el que usa su fuerza, las piernas. Un sabio es el que utiliza el pensamiento para proyectar el pensamiento hacia los demás. Un orador es el que utiliza la voz y la fuerza de la palabra. Es así, un vendedor es el que utiliza el pensamiento, la fuerza física y la palabra. Eso es un vendedor. Es juntos un atleta, un sabio y un orador. Eso es un vendedor. Si usted quiere ser un vendedor profesional, cultive estas tres esencias que le acabo de decir. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Ha sido un gusto y un honor, como todos los jueves, compartir con ustedes
en su programa Líderes Empresariales a través de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Les espero el próximo jueves a las 4 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias. Ven y únete a la mejor red. Sé parte de nuestros distribuidores autorizados Telcel. Comercializa todos nuestros productos, donde tendrás atractivos planes de comisión, asistencia y soporte en la operación de tu negocio, rápido retorno de inversión y más. Bienvenido a la red. Somos distribuidora de CBD México, una empresa enfocada en los más importantes, tu salud. El CBD puede ser la ideal para combatir enfermedades como COVID, cáncer, diabetes, Parkinson, autismo, artritis, epilepsia, Alzheimer y más. Búscanos en Facebook como distribuidora CBD México. Estamos ubicados en Salvador Díaz Mirón, número 2650, interior 2A. ¡Te esperamos!